a estar dando un resumen de la clase de concepto de lenguajes de programación. Voy a iniciar abordando un poco sobre la historia de la programación. Después voy a hablar un poco sobre... Voy a dar un pequeño resumen de cómo empezó la historia de la programación. Este empieza en 1801 con Joseph Mary Quer, que inventó el telar Quer, que utiliza tarjetas perforadas para controlar el tejido de patrones complejos. En 1940, la programación como disciplina surge con los primeros ordenadores electrónicos. El lenguaje de máquina basado en código binario es el primer lenguaje de programación. En la década de 1950 comienzan el lenguaje de alto nivel. En el caso de 1957 se crea Fortran, en donde es creado por James Bax, diseñado para cálculo científico y numérico. En la década de 1960 hubo una expansión y diversificación con un nuevo programa llamado BASIC, que es creado para facilitar la programación a los estudiantes. No solo eso, en 1967 y 1966 se crea Logo y B. Logo es desarrollado como un lenguaje educativo y B es creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie, el precursor de C. En la década de 1970, nuevas metodologías comienzan a crearse. En 1970 se crea Pascal, que es diseñado por Neil Caswit para enseñar una programación estructurada. En 1972 se crea C, que es desarrollado por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell. En 1978 se crea SQL, que es creado para gestionar bases de datos. En la década de 1980 se crea el orientado a objetos con C++. Este creado por Ben Stroms, extendido con C con características de programación orientada a objetos. También en 1987 se crea Perl, este creado por Larry Wall. Es un procesamiento de texto y administración de sistemas. Aquí empezamos la década de 1990 con el Internet y nuevos lenguajes, en donde en 1991 se crea Python, creado por Guido van Rossum, conocido por su simplicidad y legibilidad. En el 95 se crea Java, que es desarrollado por James Gosling, diseñado para ser independiente de la plataforma. En el 95 se crea JavaScript, que es creado por Brendan H. para desarrollo web. Y en el 95 también se crea PHP también, que es desarrollado por James Ledford para desarrollar webs. Comenzamos en la década de los 2000 con lenguajes modernos como C, que es desarrollado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Después le sigue Go en 2009, que es creado por Google para mejorar la eficiencia y la simplicidad en el desarrollo de software. Después, en la década del 2010, comienzan las nuevas tendencias. Por ejemplo, en el 2010 se crea Rust, que es desarrollado por Mozilla para ofrecer seguridad y rendimiento. En 2011 se crea Kotlin, que es diseñado por JetBrains, compatible con Java y utilizado para el desarrollo de aplicaciones Android. Y en 2014 se crea Swift, que es desarrollado por Apple para un desarrollo de aplicaciones iOS. Ahora les voy a hablar sobre los lenguajes de alto, medio y bajo nivel. En este caso, los lenguajes de alto nivel son los lenguajes que proporcionan una alta abstracción de hardware, como Python y Java. Los de medio nivel son los lenguajes que ofrecen un balance entre eficiencia y abstracción, como C, y los lenguajes de bajo nivel son lenguajes cercanos al hardware, como el ensamblador. También tenemos lo que son los tipos de lenguaje. Existen tres: compilado, interpretado e intermedio. En el caso del compilado, es un lenguaje que se traduce a código máquina antes de ejecutarse, como C y C++. El interpretado es un lenguaje que se ejecuta directamente a través de un intérprete, como Python y JavaScript. El intermedio es un lenguaje que se compila a un código intermedio antes de ser interpretado, como Java. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma no es más que un modelo para resolver problemas comunes con nuestros códigos. Son caminos, guías, reglas, teorías y fundamentos que agilizan nuestro desarrollo. Por eso un paradigma de programación es un método para resolver un problema o realizar una tarea. Si bien existen diferentes lenguajes de programación, se necesita una estrategia cuando se implementa, es decir, un camino, y ese puede ser el de los. Por último, voy a dar una breve introducción a los paradigmas de programación, en donde hablaré de los tipos de paradigmas y sus lenguajes. Empezamos con el estructurado. Este es un paradigma que se basa en la división del programa en bloques o módulos, facilitando la comprensión y el mantenimiento del código. El lenguaje que se utiliza para el paradigma estructurado es C
o Pascal. En el caso del reactivo, se centra en la programación orientada a eventos donde el flujo del programa está determinado por eventos externos. Los lenguajes que se utilizan en este paradigma son Java y JavaScript. En el caso del orientado a objetos, este paradigma organiza código en objetos que contienen datos y métodos, promoviendo la reutilización y la modularidad. Los lenguajes que utiliza el orientado a objetos es Java y C++. Ahora continuamos con el funcional. En el caso del funcional, se basa en matemáticas puras, evitando estados y efectos secundarios. El lenguaje que utiliza este es Haskell y Lisp. En el caso del lógico, este utiliza una forma lógica para expresar relaciones y reglas, resolviendo problemas mediante interferencia lógica. El único lenguaje que utiliza este paradigma es el PROG. Ahora vamos con el multiparadigma. Este es básicamente que soporta más de un paradigma de programación y permite a los desarrolladores elegir el mejor enfoque para cada tarea. Aquí el mejor o los lenguajes que se utilizan para este son Python y JavaScript.